Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Pido disculpas que si estoy sin cámara, pero estoy en el auto manejando, así que no llegué a tiempo para poder conectarme desde un sitio fijo. La verdad que es un placer estar con todos y todas ustedes en estas jornadas. Eh, quienes usualmente escribimos, sabemos que dedicarnos a escribir es una tarea ciclópea, complicada, que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, que le quitamos momentos a nuestras familias, a las actividades profesionales, a las actividades lúdicas, al fútbol en mi caso, para dedicarnos a algo que nos apasiona. Por lo tanto, cuando uno cuando uno realiza una actividad como esta, que es o sirve de excusa para presentar una obra como la que se encargaron de dirigir Jorge Matinata, como cabeza más visible, Juan Nigrelli y Eduardo Lauzzi, lo único que uno puede decir es gracias. Gracias por el esfuerzo, gracias por semejante obra, gracias por el aporte, porque en definitiva lo que tenemos detrás de esa obra y de esa cantidad de trabajos que han pretendido abordar de una manera sistemática, ordenada, todo lo vinculado a los aspectos esenciales del derecho tributario en nuestro país, aspectos procedimentales, constitucionales, sancionatorios y sustantivos, la verdad que lo único que puede hacer uno repito, agradecer. Y decíamos recién que cumplieron acabadamente, que me contaba Jorge cuando le agradezco personalmente que me regaló la obra y me la autografió como corresponde, que todos cumplieron con los tiempos. Es decir, todos cumplieron, y lo más importante es que logró que cumplieran con los tiempos una cantidad enorme de autores. Y, por lo tanto, el agradecimiento es doble, a ellos por la coordinación, los autores por la colaboración, y además por haber cumplido con esos tiempos que nos requieren a veces las editoriales y que son demasiado estrictos. Y eso lo que demuestra en definitiva es compromiso. Y es compromiso con algo que todos los que escribimos también sabemos que es que esto no tiene una retribución económica. ¿Sí? Es decir, lo hacemos porque nos place, lo hacemos porque nos interesa, porque tenemos la inquietud de escribir, y la verdad que eso es tal vez lo más maravilloso de todo, ¿no? Que nos enfrentemos a un grupo de gente enorme de diferentes ámbitos, con diferentes profesiones que trabajan de un lado y del otro lado del mostrador, en la justicia, en los fiscos, en la actividad profesional independiente, en otras áreas del Estado. Nada, repito, agradecerles. Esta actividad es la excusa para presentar esta obra, de la cual participan, van a escucharlos primero a Eduardo Lauzzi, profesor de la casa, querido amigo, luego Fabiana Jafric, también profesora de la casa, doctora en Derecho, también querida amiga, Jorge Matinata, el mentor de esta obra, y vamos a tener el cierre de nuestro director del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad, el director de nuestra maestría, un entrañable amigo que es Horacio Corti. Así que nada, yo simplemente presentarlos, dejarlos en manos de ellos y que ellos sucesivamente se vayan pasando la palabra para evitar formalismos. No necesita ninguno de ellos más presentaciones que estas que estoy haciendo ahora rápidamente. Y bueno, vamos a escuchar algunos de estos temas vinculados a los temas aduaneros, a los temas tributarios, y luego de Eduardo y Fabiana, Jorge nos hará una presentación un poco más precisa y exhaustiva de la obra. Así que nada, gracias por la invitación, gracias por la organización, y bueno, Eduardo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, voy a comenzar un poco con los agradecimientos de rigor, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer al Departamento Económico Empresarial, en tu persona, Juan, también a la carrera, en la persona de Horacio. Un agradecimiento muy especial a Fabiana Jafric por todo el apoyo que dio con la obra,
digamos, a la cual se sumó con un enorme entusiasmo desde un principio, y de la cual se encargó de hacer el prólogo. Y también en lo personal, bueno, como coordinador de este tratado, agradecerle a Jorge por la confianza que me tuvo, por haberme elegido, y a Juan Ignacio Nigrelli por el placer enorme que significó participar de esta obra junto con él. A ver, se supone que yo empiece con el tema ahora y que no sea autorreferencial. Y a mí me molesta mucho cuando la gente cae en este vicio, pero estando la cámara encendida y viendo ese circulito amarillo al lado mío, es imposible no decir dos palabras sobre la obra. Que, digamos, ¿no? Que esta obra sí que es hija de la pandemia. Y tengo una prueba que es irrefutable al respecto. Porque las primeras reuniones que hicimos cuando se empezó a planear la obra, la hacíamos los sábados a las 5 de la tarde. Un horario, digamos, imposible. Y lo peor que era un horario que en lo personal yo anhelaba que llegara, ¿no? Lo cual demuestra los efectos del ASPO que había en ese momento. Así que, a ver, brevemente nada más, agradecer a Jorge por habernos elegido para esta tarea, digamos, y por todo el entusiasmo, la energía que le puso. Y a Juan, digamos, porque Juan fue a lo largo de todo este proceso, ¿cómo decir, no? Juan es más joven que nosotros, pero en muchos aspectos es el más responsable y el más maduro, por escándalo. Así que creo que se formó un buen equipo y bueno, y espero que todos valoren el resultado que fue como consecuencia de ese trabajo. Bueno, y ahora sí arrancamos un poco con lo que es la parte que me toca, que son los tributos aduaneros, ¿no? Que fue la parte que desarrollé en el libro y en la cual también quiero mencionar a la autora con la cual, digamos, trabajamos juntos, Noelia Escola, que la verdad que haber hecho este capítulo con ella fue un placer enorme. Bueno, y yendo ya concretamente a lo que es el tema de tributos aduaneros, vamos a decir que estos tributos anteceden en su historia a la de nuestro país. Es decir, cuando se conformó la República Argentina, ya existía un régimen aduanero previo. Durante la época del virreinato, la última época de la colonia, la corona española había montado sobre nuestro territorio un régimen que combinaba prohibiciones de comercio exterior con altos aranceles. Ese régimen lo que trataba, lo que instaba, eran que los productos locales fueran directamente a España y que al territorio nacional, o en esa época al virreinato, entraran solamente manufacturas realizadas en la península. El nombre que tenía era el monopolio, ¿sí? Y muchos autores entienden, digamos, que precisamente la existencia de ese monopolio fue uno de los causales fundamentales de la Revolución de Mayo. Es decir, impulsada, por lo menos en parte, por los productores locales que querían poder vender sus productos libremente a cualquier parte del mundo. Durante los primeros años de nuestra emancipación, los tributos aduaneros siguieron de alguna manera, digamos, en su desarrollo los avatares que tuvo nuestra vida institucional. Es decir, al caer el gobierno español, digamos, empezó a haber una cierta anarquía en la materia de aplicación de estos tributos, razón por la cual las provincias los tomaron para sí y no es que solamente los aplicaban respecto de mercaderías que ingresaban del exterior, sino también incluso de otras provincias, lo cual condujo a un cierto caos y una paralización del comercio exterior. Esto llega hasta el año 1853, cuando se sanciona la Constitución y se establece en el artículo 4 los recursos por los cuales se va a financiar el Tesoro Nacional. Y ahí encontramos la renta de correos, la venta de tierras fiscales, la posibilidad que va a tener el Tesoro de solicitar crédito, ya sea en forma interna como exterior, contribuciones que se van a aplicar en forma equitativa y proporcional en todo el territorio nacional y los gravámenes aduaneros. Es decir, a partir de la Constitución de 1853 se nacionalizan estos recursos. Un autor tan importante como Joaquín B. González entendió que la institución de la aduana como entidad nacional en la Constitución era un elemento que consagraba la unión y la igualdad entre las provincias, al mismo tiempo de ser la fuente más segura y abundante del Tesoro Nacional. Ahora bien, más allá de las buenas intenciones de la Constitución, en ese momento, en 1853, nuestro país estaba partido en dos.
Por un lado estaba la Confederación y por otro lado se encontraba el Estado de Buenos Aires. Con lo cual estos gravámenes seguían sin ser, digamos, usufructuados en su totalidad por el gobierno nacional. Esta situación se normaliza en 1859 con el Pacto de San José de Flores, por medio del cual la provincia de Buenos Aires acepta reunificarse con el resto del país. En este pacto también se acuerda que los aranceles aduaneros van a ser uniformes en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo se le otorga a la provincia de Buenos Aires por 5 años la posibilidad de contar con los recursos provenientes de la aduana para pagar las deudas que había contraído en forma previa. De tal modo que recién en 1865 el gobierno nacional pudo disfrutar, digamos, de los ingresos provenientes de las rentas aduaneras. Durante las primeras, podríamos marcar entonces, desde ese momento hasta ahora, dos lapsos, digamos, muy significativos, ¿no? En los cuales estos recursos tributarios aduaneros van a tener un cambio sustancial. Hay una primera etapa que llega hasta 1930 y otra etapa que viene de 1930 hasta nuestros días. En esa primera etapa, básicamente los tributos aduaneros tenían un único fin, que era fiscal, es decir, proveer de fondos al sostenimiento del Estado. Acá se conjugaban dos factores, que era, por un lado, nuestro país durante décadas permanentemente amplió sus fronteras agropecuarias. Argentina cada vez producía más granos y más carne, que eran dos productos muy apetecidos por el mundo en ese entonces. Y también otro factor era el liberalismo político, digamos que reinaba, a ver, no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los estados occidentales. Recordamos que para los liberales el Estado es básicamente un mal necesario. Ellos consideran que en el Estado está el germen de la arbitrariedad, el germen del despotismo, con lo cual es bueno tenerlo controlado y en una mínima expresión. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos un recurso que cada vez generaba más fondos y un Estado que básicamente gastaba poco, con lo cual se satisfacía en gran parte por medio de los tributos aduaneros. Llega el año 30 y llega la crisis del año 30. Crisis que recordamos empezó siendo bursátil, posteriormente fue bancaria y terminó siendo económico-financiera. A partir de esa crisis, por un lado, se derrumban nuestros mercados y en simultáneo también cambia, digamos, la expectativa que la gente tiene sobre el Estado. La gente ya no se conforma con ese Estado gendarme que trataba de resguardar ciertos aspectos de la vida social, sino que le empieza a pedir al Estado que intervenga activamente en la economía. Entonces, de 1930 para acá, vemos que estos recursos aduaneros abandonan un poco esa exclusividad que tenían respecto de un fin fiscal y empiezan a tener en forma cada vez más marcada un fin extrafiscal. Es decir, por la vía de la instauración de tributos se busca lograr ciertos resultados en la vida social. ¿Sí? Bueno, el otro, digamos, tenemos entonces que la Constitución es un elemento fundamental dentro, digamos, del marco del régimen tributario aduanero argentino. Y esto se va a complementar con otra norma, que es el Código Aduanero, el cual fue sancionado por medio de la ley 22.415 en el año 1981. Y el año en el cual se sanciona el Código Aduanero no es un dato menor. Durante el gobierno militar se encargó a una comisión conformada por doctrinarios de los más importantes en la materia la redacción de un código. Estos doctrinarios se basaron fundamentalmente en legislación de países con los cuales la Argentina tiene un vínculo jurídico importante. Se basaron en la legislación aduanera de Alemania, de Francia, de Italia y de Bélgica sobre todo. Y en base, digamos, a estos elementos se conforma el Código Aduanero. Con lo cual ya marca una diferencia, ¿no? Digamos, la materia aduanera de la materia impositiva, ya que a nivel nacional no tenemos un código fiscal. Sí tenemos una ley de procedimiento y diversas leyes, digamos, impositivas.
En cambio, en materia aduanera, todo está reunido en un solo cuerpo normativo. Y en ese cuerpo normativo vamos a encontrar que en la sección 9 se hace referencia a los gravámenes que va a percibir la aduana argentina. Entonces, ya yendo concretamente a los tributos, vamos a ver que tienen una serie de características fundamentales. En primer lugar, vamos a decir que los tributos aduaneros son aquellos que van a tener como objeto fundamental el gravamen al tráfico internacional de mercaderías. Cuando hablamos de mercaderías, estamos, y si vamos al Código Aduanero, a su artículo número 10, dice que mercadería es todo objeto susceptible de ser importado o exportado. Lo cual refleja un poco la concepción que había en el año 81 respecto del comercio exterior. Y 40 años quizá no sea mucho, digamos, no sean muchos desde un punto de vista institucional, pero en la materia aduanera han sido testigos de un cambio enorme que ha habido en estas décadas, que ha cambiado el comercio internacional en forma significativa. En el código se hace referencia a mercaderías y posteriormente tuvo que incluirse también una mención a los servicios, que en esa época quizás no significaban un gran, digamos, de un punto de vista cuantitativo, no tienen una importancia muy significativa. Y en cambio, hoy en día, con el correr de los años, cada vez pasan a ser, digamos, a tener una significación mayor, sobre todo desde un punto de vista económico. Bueno, esta definición de mercaderías, a partir de la ley 25.063, va a incorporar a ciertas locaciones, a ciertas prestaciones de servicio, a los derechos de autor, a los derechos de propiedad intelectual. Yo creo que en los próximos años vamos a ser testigos de cómo cada vez los gravámenes aduaneros se van a aplicar más a los servicios que se originan en el exterior y se consumen en nuestro territorio, ¿no? Que cada vez son más comunes. Bueno, vamos a ver las características que tienen, así en líneas generales, ¿no?, los tributos aduaneros. Tenemos, en primer lugar, que estos tributos, podríamos decir que son reales, en la medida que al momento de aplicarlos, no se toma en cuenta la persona de los contribuyentes, es decir, las características personales que los identifican. En segundo lugar, estos gravámenes son indirectos, ¿sí? Es decir, cuando se incrementan los aranceles a una importación y sabemos automáticamente que el consumidor va a pagar más. Y también lo vemos en los casos de las exportaciones. Es más, digamos, este tema de traslación fue el que casi nos llevó a la guerra civil hace 13 años, con la aplicación de las retenciones. Recordamos todos que cuando se origina el conflicto con el campo, fue precisamente por un gravamen aduanero, ¿no? En el cual, digamos, se asistió a un fenómeno que cuando lo enseñamos en la facultad, o lo enseñábamos, sonaba medio laboratorio, que es la retrotraslación. Es decir, con la aplicación de esos gravámenes, ¿qué hicieron las cerealeras que eran el sujeto, digamos, que estaba impactado? Le empezaron a pagar menos a los chacareros, ¿sí? Con lo cual vemos que no solamente en las importaciones hay traslación, sino también en las exportaciones. Otra característica que tienen los tributos aduaneros, digamos, es que son nacionales. Solamente los puede percibir el Estado Nacional. También tienen un marcado fin extrafiscal. Vamos a ver que básicamente, sobre todo en materia de impuestos, ¿no?, todos están previstos para obtener algún tipo de resultado en la economía nacional. Y vemos que hay un amplísimo margen de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo, de una manera que en la materia impositiva sería, es imposible, porque se hubiera planteado la inconstitucionalidad. Sin embargo, en la legislación aduanera, vamos a ver que el Poder Ejecutivo tiene potestades amplísimas, que de alguna forma u otra agravian en forma muy significativa lo que es esa garantía de legalidad precisamente. Y acá es imposible no hacer mención al momento en el cual se crea este código, que es el año 81, año en el cual, digamos, el Poder Legislativo estaba representado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que estaba conformado por 3 miembros, uno designado por cada Fuerza Armada. Con lo cual, digamos, vamos a ver que en la impronta que tiene el código en la materia tributaria
no hay separación de poderes, digamos, claramente no hay separación de poderes y la aduana tiene facultades que son, digamos, más que llamativas. Bueno, yendo concretamente a cuáles son los tributos que se aplican, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con 5 impuestos y 4 tasas. De esos 5 impuestos, 4 impuestos van a gravar las importaciones, un impuesto las exportaciones y las 4 tasas se van a originar en virtud de servicios que va a prestar la aduana. Dentro de los impuestos que graban la importación, el más importante son los derechos de importación, en los cuales el hecho imponible va a estar conformado por la importación que se efectúe para consumo. Es decir, cuando una mercadería ingresa a nuestro Estado por tiempo indefinido. En este caso, de los derechos de importación, digamos, la base imponible va a estar conformado por el valor en aduana de esa mercadería. Pero encontramos dentro del texto de este tributo la posibilidad que tiene la aduana de modificar la forma de calcular la base imponible y puede convertir esa base imponible ad valorem en una base imponible específica. Recordamos que es específica cuando lo que se emplea como unidad de medida es un objeto para establecer cuánto hay que tributar. Entonces, si el ingreso de una mercadería produce un peligro para la industria local, la aduana de oficio puede modificar la forma en la cual se calcula el pago del tributo. ¿Ven? Con lo cual estamos ante una diferencia sustancial con lo que ocurre en materia impositiva. En los derechos de importación, digamos, en principio, el sujeto pasivo es el importador, pero no es el único. Porque también en otro hecho, en otro evento que también se diferencia en gran medida de lo que ocurre en la materia impositiva, el hecho imponible puede tener un origen lícito o también un origen ilícito. Los derechos de importación se adeudan también a partir de producirse un contrabando, o también en los supuestos casos en que haya habido ingresos irregulares de mercaderías al territorio nacional. Con lo que tenemos que, a partir de un delito, se puede adeudar un tributo, puede servir como fuente para nacimiento, digamos, de la obligación tributaria aduanera, ¿sí? Digamos que muy diferente de lo que ocurre en aquellos tributos que son percibidos por la Dirección General Impositiva. También en materia de exenciones, la aduana puede establecer exenciones si lo cree conveniente y las puede retirar, ¿sí? Siempre teniendo presente, digamos, fines extrafiscales, ¿no? Si con motivo de esa exención se puede conseguir un beneficio para la sociedad en su conjunto. Digamos, sin necesidad que haya una ley que lo respalde. Bueno, también en el supuesto caso, digamos, que el hecho imponible haya sido originado por una actividad ilícita, digamos, aquellos que detenten la posesión de la mercadería se van a convertir en sujetos pasivos del tributo. Bueno, luego tenemos 3 impuestos más, que voy a tratar de mencionar así en forma lo más veloz posible, ¿no? Que gravan la importación. Estos 3 tributos son concebidos pura y exclusivamente con un fin extrafiscal. Tenemos por un lado el impuesto de equiparación de precios, que se va a aplicar cuando una mercadería ingrese a nuestro país y, digamos, por el impacto que pueda producir en la producción local, sea conveniente, digamos, incrementar su valor. Este impuesto lo va a aplicar la aduana de oficio o a pedido de una parte involucrada. Y básicamente va a consistir en comparar el valor de la mercadería que está ingresando con el valor de una mercadería similar en otro mercado. Esa diferencia de precios se va a aplicar a la mercadería que ingrese, digamos, con el objetivo de evitar que se produzca un daño irremediable dentro de la actividad económica argentina. Otro impuesto que grava la importación son los derechos antidumping. Recordamos que el dumping se produce cuando
un exportador del exterior introduce mercadería en nuestro país a un precio más bajo que el que se obtiene en el lugar de origen. Bueno, los derechos de antidumping consiste en equiparar el valor de esa mercadería que está ingresando con el valor en origen, buscando también evitar daños o perjuicios que se produzcan a la industria local. Y el último de estos impuestos que se aplican a la importación son los derechos compensatorios, los cuales también, como los anteriores, se van a aplicar en virtud de una afectación que se produzca a la producción local como consecuencia de subsidios recibidos por los productores del exterior, ¿sí? Con lo cual podemos ver que hay una impronta fuertemente extrafiscal en la carga impositiva que se le aplica a las importaciones. Solamente un tributo grava la exportación, que son los derechos de exportación, entre los cuales encontramos las retenciones, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente. También lo que se grava en ese caso es la exportación para consumo. El valor que se tiene en cuenta, digamos, es el valor de la mercadería que va a salir de nuestro país. También en este caso hemos visto un uso extrafiscal en algunas situaciones. Por ejemplo, hemos visto cómo ante un aumento significativo en el precio de la harina, muchas veces se han aplicado cargas tributarias a la exportación de trigo, para lograr de esa medida que baje el precio en el mercado local. Lo mismo sucede, sobre todo en temas alimenticios, ¿no? Con lo cual también tienen una impronta extrafiscal. Y esto se complementa con 4 tasas que se aplican en materia aduanera. En primer lugar, una tasa de estadística, que algunos cuestionan la constitucionalidad de esta tasa, porque el servicio que presta la aduana es un servicio precisamente de llevar suministrar la información de la mercadería que ingresa y egresa del país. ¿Qué es lo que dicen algunos autores? Que sucede lo de compañía química. Es decir, ¿quién recibe ese servicio de estadística que emite la aduana? Muchos entienden que es un servicio, como dicen en compañía química, ut universali, que no lo reciben solamente los importadores y exportadores, que son los que lo terminan pagando. Muchos entienden que esta tasa de estadística es un impuesto. Otra tasa que percibe la aduana es la tasa de almacenaje, que la cobra cuando la mercadería que está por ingresar o egresar del territorio aduanero, digamos, queda en depósitos fiscales. Está la tasa por servicios extraordinarios, que es lo que la aduana cobra cuando trabaja fuera de días hábiles en horarios inhábiles. Y por último, la tasa de comprobación de destino, que es también una tasa que pagan los importadores cuando la mercadería ingresa, digamos, con un objetivo específico y no paga derechos de importación. Por ejemplo, mercadería que va a ser reexportada o mercadería que va a ser elaborada de una forma especial, ¿sí? Con lo cual, tenemos que en esta sección novena se establece todo lo que es el régimen tributario aduanero que se aplica en nuestro país, el cual, ya como dijimos, a diferencia de lo que ocurría en los primeros años de nuestra vida institucional, tiene cada vez menos una finalidad de obtener fondos para el sostenimiento estatal y cada vez más, digamos, una idea de obtener cierto tipo de resultados en la vida social argentina por medio de estas herramientas extrafiscales, ¿sí? Así que bueno, con esto vemos este muy breve paneo de lo que es el régimen tributario aduanero argentino. Bueno, Fabiana, y te paso la palabra a vos, ¿sí? Para que sigas. Así que bueno, les agradezco la paciencia y espero haber sido claro, ¿sí? Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Te felicito por tu exposición. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a Jorge Matinata como director de la obra, a Eduardo de nuevo, pero esta vez como coordinador, junto con Juan Nigrelli, y por la posibilidad de haberme hecho partícipe de ella, ¿no? Eh, También quiero agradecer al Centro de Estudios Financieros y, digamos, en la persona de Horacio por dar la posibilidad de presentar en la Facultad de Derecho este trabajo. Eh,
El tema que voy a esbozar es el de responsabilidad del Estado en materia tributaria, que es un capítulo del tomo 3 de la obra que hicimos con Florencia Fontana. Este es un artículo que hicimos con Flor en coautoría y bueno, y en este caso voy a compartir algunas reflexiones que se pueden ver a lo largo del trabajo y, o que también hemos charlado y bueno, y espero también poder compartirlo con ustedes. De la responsabilidad del Estado en materia tributaria comenzó a hablarse específicamente como posibilidad a partir de las jornadas de la IDLAT de 2010 que justamente tuvieron como tema el de ver si en materia tributaria podía consolidarse, los sistemas locales, nacionales podían avanzar en regular este tipo de responsabilidad. Esto, cabe la aclaración, si bien existen antecedentes jurisprudenciales de corte de antaño en los que se ha resuelto, donde la Corte ha resuelto sobre la responsabilidad del Estado por actividad legítima o ilegítima que involucró en algunos casos temas tributarios. Pero a partir de esta discusión, de este punto de discusión científica, creo que se instaló la posibilidad de pensar en en si se podía responsabilizar al Estado por su actividad ilegítima, si esto era plausible en el marco de nuestra jurisprudencia. Y no pasó mucho tiempo hasta que a principios del año 2011 en la Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata se diera una discusión que fue como el puntapié inicial a ver si corresponde o no la reparación integral del daño cuando luego de comprobarse esta circunstancia hay un obrar o una omisión ilegítima por parte de la administración. Y a partir de esa causa, Castellanos, se sucedieron una serie de jurisprudencia, tanto a nivel federal como en los niveles locales, donde se discutió el alcance de la reparación en materia de responsabilidad del Estado por su accionar u omisión ilegítima, si correspondía el daño moral o no, si correspondía el daño, cuantificar el daño psicológico o no, desde cuándo había que computar el plazo de prescripción, es decir, se fue instalando jurisprudencialmente este debate. Si bien nosotros podemos tomar estos fallos, que son bastantes al día de hoy, en los que se expidieron diferentes tribunales acerca de este tipo de responsabilidad, ver las situaciones de hechos que pudieron provocar los daños en aquellos que se presentaron a reclamar ante la justicia, esta situación nos da el pie para reflexionar, para traer otra reflexión, que es que las transformaciones que se vienen operando en el campo del derecho tributario y que han dado lugar y dan lugar a nuevas modalidades para asegurar y mejorar la recaudación por parte de las administraciones tributarias, que también se ve reforzada por el apoyo y el avance de las tecnologías, tienen que ser pensadas necesariamente en equilibrio con la relación contribuyente-responsables y los deberes que le corresponden cumplir a los terceros también.
Es decir, no pensar solamente en un aspecto de este tema, sino tratar de mantener el equilibrio de la relación tributaria. Y acá traigo otro tema que merece un análisis mucho más profundo, pero quizás compartir otra idea que subyace a esto que estoy diciendo, que es que se percibe que los sistemas normativos sustantivos y gran parte de los sistemas formales, legales, hoy por hoy no son suficientes o no dan la respuesta que necesitan tanto la administración como los contribuyentes ante las transformaciones que se vienen operando. Ahora bien, ¿en qué aspectos se puede plasmar estas consideraciones tan amplias que vengo diciendo, ¿no? Y vamos, existen varias que había pensado con Flor en presentar hoy, pero voy a quedarme con dos, porque tienen que ver con lo local y tienen que ver un poco con este relato jurisprudencial que vine explicando, y están referidas a los siguientes. La primera tiene que ver con que estos fueron la mayor parte de los casos judiciales donde se hizo el análisis de este tipo de responsabilidad, con casos de ejecuciones fiscales en los que se trabaron embargos, que son medidas cautelares, por lo tanto unilaterales, y cada vez más automáticas, porque cada vez más jurisdicciones utilizan sistemas informáticos más rápidos, más eficientes para lograr la concreción del embargo. Ya en muchas jurisdicciones, no, y menos después de la pandemia, se solicita el embargo, el abogado va y lleva el oficio donde solicita el embargo a una entidad financiera al juzgado, en el juzgado lo confrontan, lo vuelve a buscar el abogado, lo llevan a la entidad financiera, aunque al Banco Central, y que después se disparara ese embargo a varias entidades financieras simultáneamente, todo esto que llevaba bastante tiempo en lograrse. Hoy por hoy, a través del sistema SOG, cuando se libra el embargo es automático. Y esto, por ejemplo, se los quiero representar en un caso que se discutió en Ciudad. Yo de todos modos en esto, en algunos casos en los que me tocó entender hasta recientemente, tengo una posición particular sobre el tema, pero no viene al caso. Pero sí les quería traer como ejemplo lo que había discutido la Sala 2 de Mi Fuero en un caso Telred al principio de la utilización del sistema SOG en Ciudad, cuando la jueza de primera instancia, a la que el mandatario pide el embargo a través del sistema SOG, la jueza dice no lo voy a aplicar. ¿Por qué? Porque hay riesgos de establecer, de trabar embargos múltiples en múltiples entidades financieras en forma simultánea. Y esto puede afectar los derechos constitucionales de los contribuyentes. Apelada que fue la sentencia, la Sala 2 por mayoría confirma este criterio, porque existía en ese momento una ventana más amplia, yo creo que en algún punto sigue existiendo, pero menor, donde cabía esta posibilidad de trabar embargos simultáneos. Y yo ya en el mundo papel, siendo jueza de primera instancia, había presenciado varias veces lo fácil que era trabar un embargo contra una entidad financiera, por más que demandara mucho tiempo concretarla, como estuvimos viendo, y lo difícil que era levantar ese embargo a el contribuyente que se veía perjudicado con la medida. ¿Qué pasó luego de Telred? Y
el SOG y la normativa del Banco Central se fue ajustando para ir achicando esta ventana. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, que si bien existen mecanismos más modernos, más eficientes para lograr o asegurar la recaudación, también es posible pensar en mecanismos que protejan a los contribuyentes. Quizás tenemos que estamos en otro mundo y tenemos que pensarlo diferente, pero creo que es necesario hacer este ejercicio y hacer estas reflexiones. El segundo punto donde también se puede observar y se puede pensar que puede caber por esta actividad alguna persona que se vea perjudicada y que reclame por daños, es en el caso de los sistemas de recaudación. Justamente en el año 2014, el doctor José Osvaldo Casás, al hacer un voto en un caso sobre sistemas de recaudación, dijo: los sistemas de recaudación pueden dar lugar a acciones de responsabilidad contra el Estado por un obrar ilegítimo. Y acá estamos ante otro cambio que se está operando en las administraciones tributarias de diferentes niveles de gobierno, donde vemos que es más eficiente cobrar a través de estos mecanismos de recaudación que seguir el sistema de anticipos y concluir hasta que se perfeccione al final el periodo de leche imponible y después, posterior a la declaración jurada final, terminar de adecuar el pago del impuesto, ir recaudando el impuesto a través de estos sistemas. Entonces vemos un sistema legal descalzado de estos sistemas de recaudación que están consagrados en normas que no tienen categoría de ley. Y ya después de muchas discusiones judiciales, hemos superado, por lo menos en mi jurisdicción, que estos sistemas se creen por resoluciones y no por ley, que instituyan responsables solidarios sin ley, que la recaudación no se haga en la fuente y a pesar de de haber pasado y poder soslayar todas esas situaciones que en la teoría tributaria clásica son importantes, estamos en el punto que al final del ejercicio lo que paguemos no sea, lo que tengamos que pagar por el impuesto, no sea mucho menor que lo que realmente, digamos al final de ese periodo se recaudó por el sistema o por los sistemas que se aplicaron. Entonces es lo recaudado en exceso donde todas las garantías constitucionales parecen estar alerta y seguir funcionando cuando esa recaudación en exceso ocurre. ¿Cuál es la contracara en general de estas dos situaciones que son una muestra, una pequeña muestra de un montón de otras transformaciones que se están operando en el campo tributario? Y cuando hay recaudaciones en exceso, es que hay que solicitar la devolución de lo pagado en exceso y ver si ese pago que se hace administrativamente se hace con intereses o sin intereses, o si se va a reclamar, se va a pedir la devolución de lo pagado de más a la justicia. ¿Cuál es la tasa de interés con la que me van a devolver? ¿Cómo se protege mi capital, que es tan digno de protección como lo que necesita recaudar la administración? ¿Cuál es el mecanismo de defensa? ¿A través de qué medios procedimentales idóneos me puedo defender? Por ejemplo, el sistema CIRCREP tiene una dirección electrónica online, www.reclamos, y para poder llevar adelante mi reclamo. No hay expediente administrativo,
quizás tomo conocimiento del embargo cuando quiero utilizar los fondos de la cuenta, no hay un acto que previamente me anoticie esta situación. También un embargo establecido en forma errónea, que se prolonga a través del tiempo, también puede tener un impacto importante en la vida de la gente. No puedo disponer de mi cuenta bancaria, aparezco en el Veraz, no puedo, es decir, hay perturbaciones que todas estas situaciones producen en la vida. ¿Qué sigue subyaciendo en esto? Que quizás nuestros sistemas normativos, sustantivos y formales no están adaptados para la modernidad. Antes de terminar, solamente hablar de las particularidades de la actividad que realiza el Estado en forma legítima en materia tributaria. Es como que nosotros tenemos algunas situaciones especiales para atender a la aplicación que la Corte ha venido haciendo de estas teorías plasmadas, reguladas por el Código Civil y ahora por leyes, por una ley nacional y en el caso de la ciudad por una ley local también. ¿Y qué es la siguiente? Primero, naturalmente la materia tributaria tiene como acción para recuperar lo pagado encausadamente una acción de índole resarcitoria, como es la acción de repetición. El tema está en el límite de lo que se resarce, pero es la vía tradicional para la recuperación de lo pagado incausada o indebidamente. Después, el centro de análisis del derecho tributario es el Instituto Tributo, que es establecido por la potestad tributaria y coactiva del Estado. No hay voluntariedad. Entonces, ya esa situación supone una relación diferente entre el Estado, que puede establecer en uso de esta potestad en cualquier momento a través de el poder legislativo, el tributo. Otra situación, en los impuestos autodeclarados también hay que entender que está atado esta posibilidad autodeclarativa a tolerar inspecciones y fiscalizaciones hechas en un marco, obviamente, de legalidad. Es decir, esto es lo que legítimamente un contribuyente, un responsable, un tercero, tiene que saber en el contexto de lo tributario. Ahora bien, y para terminar, es imprescindible que todas las transformaciones que se están operando en el campo del derecho tributario estén acompañadas por una reflexión de restablecer el equilibrio entre ambas partes de la relación jurídica. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la tolerancia, la paciencia. Y bueno, primero también quiero agradecer en primer lugar a Juan y a Horacio, que gentilmente y generosamente abrieron esta posibilidad de presentarnos socialmente. Así que muchas gracias a Juan Manuel y a Horacio. Después, bueno, veo también que hay muchos autores de la obra, a los que agradezco. Y bueno, Eduardo, Fabiana y Juan han sido 3 pilares de la obra. Eduardo y Juan Nigrelli han coordinado una obra gigantesca, realmente. Y Fabiana ha tenido la generosidad de acompañarnos no solamente con este capítulo junto a Florencia, sino también en el prólogo, que realmente nos ha honrado con su pluma. Así que bueno, ha sido una experiencia interesante desde lo académico, pero además desde lo personal ha sido
la posibilidad de conectarme y reconectarme con gente que quiero mucho y que por diversas circunstancias, en diversas oportunidades, no nos hemos podido encontrar, pero la posibilidad de reunir 73 autores en una obra que tenga 62 capítulos distribuidos en 3 tomos, que traten absolutamente toda la materia tributaria, creo que es una oportunidad única para compartirla y para, bueno, comentar esta experiencia. Y creo que un punto neurálgico esencial parte precisamente de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en cabeza del padre de Horacio, de Arístides Corti, con quien tuve el privilegio de conocerlo y ser un discípulo, como lo fuimos Eduardo, como lo fuimos tantos que lo seguimos. Porque Arístides en 2004, 2005 tuvo una idea brillante, que fue crear dentro de lo que es la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, una cátedra de Administración Tributaria. Fue el único. Recordarás, Eduardo, cómo fueron esos pasos. Las reuniones que Arístides hacía en una parrillita que estaba a la vuelta del estudio, donde Adriana Adorno, que era la que estaba a cargo de la cátedra, se enojaba siempre mucho porque salía con olor a humo de la parrilla. Y bueno, y así comenzó a desarrollarse una materia nueva, una materia con una visión que era propia de Arístides. Arístides estaba siempre un paso adelante de todos. Y en ese momento yo me acuerdo que en una reunión que tuvimos Adrián, Arístides, Ricardo Silvetti, incluso, que se incorporó después, que era también otra persona maravillosa, recuerdo que Arístides hacía una vinculación ejemplar. Él decía que no es posible hablar nunca de derecho tributario si es que no se entiende cómo funciona el sistema. El sistema, las políticas financieras, de alguna forma, que fue lo que hoy habló Eduardo, van definiendo las políticas tributarias. Las políticas tributarias va definiendo la legislación tributaria. La legislación tributaria va definiendo el éxito o el fracaso de las administraciones tributarias. Y el éxito o fracaso de las administraciones tributarias va definiendo el éxito o el fracaso del presupuesto, si es un presupuesto deficitario o un presupuesto superavitario. Y en definitiva, esos elementos son los que en definitiva pueden llegar a incorporar, como ha sucedido en la Argentina, como políticas monetarias incorporadas dentro de las políticas generales, la modificación de políticas financieras a través del sistema de endeudamiento público, que después toma cuerpo cuando hay que generar el devengamiento de los pasivos generados. En función de todo ese sistema, Arístides decía que era necesario estudiar las administraciones tributarias para conectar absolutamente todo el sistema. Y él partía de algo muy esencial. El padre de Arístides, o sea, el abuelo de Horacio, fue director general de impuestos. Fue uno de los primeros directores generales de Dirección General Impositiva de la República Argentina. ¿Y por qué digo uno de los primeros? Y ahí es donde marca un poco lo que decía Eduardo hoy, la transformación de cada una de las etapas constitucionales y cómo esas etapas constitucionales fueron impactando sobre el derecho presupuestario, sobre las políticas financieras y sobre las administraciones tributarias. Porque básicamente, a partir de la segunda generación, es decir, de un constitucionalismo social, de cuando se comienza a crear un Estado regulador, y a partir sobre todo de Dino Harach, que es quien incorpora en el derecho argentino y se separa del derecho administrativo, incorpora lo que es el derecho tributario, trae la escuela de Pavia, trae todos los conocimientos de Grisciotti, trae absolutamente un aire renovador que modificó absolutamente toda la legislación administrativa para incorporar la legislación tributaria. Y ahí se crea la Dirección General Impositiva, donde el padre de Arístides, o sea, el abuelo de Horacio, fue el primer director general. ¿Y cuál fue el quiebre esencial? Que se dejó de interpretar a los impuestos o a los tributos en general por una línea que tenía que ver precisamente con el tipo de impuestos. Antes era dirección de impuestos a los réditos, dirección de impuestos internos, dirección de impuestos, para crear una dirección general de impuestos.
Y ahí es donde comienza a modificarse la estructura de la administración tributaria. Y ahí comienzan a establecerse los sistemas y las funciones de la administración tributaria. Y ahí es donde la organización de la administración tributaria cambia. Y esto fue tan trascendente que cambió la recaudación de la República Argentina. Y fue tan importante que incluso Arístides, para los años 70, cuando era funcionario de la Dirección General Impositiva, hizo una de las más brillantes fiscalizaciones que dio después lugar a la causa Parker Davis, donde en ese momento Arístides era secretario de Corte y el doctor Masnat era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, de alguna forma, mi agradecimiento no solamente con Horacio por esta posibilidad, es también con Arístides y con todas aquellas personas que de alguna forma fueron cimentando las bases para que hoy estemos acá. Precisamente Juan, en su jornada de Tucumán, en la jornada de Tucumán que todos conocemos, está haciendo un homenaje a Pepe Casals. Es decir, todos somos hijos de todos estos brillantes tributaristas a los que de alguna forma en este tratado están incorporados desde sus conocimientos, y es humildemente un homenaje hacia ellos, y también un homenaje también para Adrián Adorno y para Ricardo Silvetti, que han trabajado muchísimo en esto y que nos han formado junto con Eduardo. Nosotros también hemos trabajado en ese aspecto. Entonces, no quería dejar pasar esto, porque creo que es un aspecto fundamental para conocer cuál es el eje desde donde nace este tratado. Y otra de las cosas que también decía Arístides era precisamente que para conocer el derecho tributario es necesario conocer las políticas financieras. Y para conocer las políticas financieras, este tratado, en su tomo 1, parte precisamente de la evolución de las teorías financieras para analizar su impacto en las finanzas públicas nacionales. Y para eso arrancamos desde lejos. El primer derecho fue derecho privado, después se fue abriendo el derecho privado en el derecho civil y derecho comercial, luego llega el derecho público da lugar al derecho administrativo, el derecho administrativo da lugar al derecho constitucional, y ahí es donde se plasman los principios, ahí donde Eduardo nos contó que precisamente esa primera generación de garantías constitucionales consagra un Estado neutral, pero el eje del derecho financiero de ese momento pasaba por el derecho administrativo, y el derecho administrativo tenía como fundamento la teoría del contrato que venía del derecho privado. O sea, todos los elementos que absorbe el derecho administrativo los absorbe del derecho civil, del derecho privado. La teoría del contrato, la teoría del principio de realidad jurídica, no realidad económica, son elementos que toma el derecho administrativo del derecho financiero, del derecho privado, y los hace propios para aplicarlos al derecho financiero. Y es en ese contexto que nace esa primera generación de garantías constitucionales, propias de un Estado neutral, que va evolucionando conforme en el mundo se va transformando el paso de una economía agraria a una economía industrial, los efectos de una Primera Guerra Mundial, los efectos de la crisis del 30, y desde el pensamiento, cómo evoluciona el pensamiento desde Jeremy Bertrand, que toma John Stuart Mill, y comienza a mutar esa teoría del contrato, teoría del beneficio hacia la teoría del sacrificio, que es lo que después da origen al principio de capacidad contributiva, y es en esa evolución que aparece la escuela de Cambridge, Alfred Marshall, Arthur Pigott, hasta llegar a John Keynes. Y esa transformación en todo el mundo también aplica en la evolución de las garantías constitucionales propias de la Argentina, porque la jurisprudencia de nuestra Corte se fue adaptando a esa evolución. En poder de policía, era un poder de policía sumamente restrictivo en la primera generación, falló Saraelitas Potestad de 1887, va ampliando el fallo Ercolano de 1920, y en materia tributaria comienza a incorporarse las nuevas ideas imperantes en el mundo, que partían desde dos ejes, el principio de realidad económica y el principio de capacidad contributiva. Desde acá es donde comienza el derecho tributario a separarse del derecho administrativo, y eso es una interpretación fundamental que aparece en el tratado para precisamente entender cuando se habla de tributo y cuando se habla de la evolución del tributo,
dónde va cada uno de los caminos. Es decir, el principio de equidad en sentido político es precisamente esto, definir la teoría el principio de capacidad contributiva a la teoría del beneficio. Los dos son perfectamente válidos y vigentes, pero tienen distintos efectos económicos. Y cuando hablamos de efectos económicos, también, tema que trató Eduardo, precisamente uno de los puntos más importantes de la tributación y de las finanzas públicas son los efectos económicos sobre el contribuyente de jure, el contribuyente de facto, el traslado, todo el trabajo que hizo el marginalismo al respecto. Y bueno, de alguna forma todo eso se consagra en el primer capítulo. El segundo capítulo del primer título desarrolla no solamente lo que es las finanzas públicas y el derecho financiero, ya consolidado, sino que además incorpora los principios de la economía circular como punto próximo. Es decir, la economía circular como teoría y como concepto que ya está evolucionando, está funcionando en etapa beta, se puede decir, en los Países Bajos, en Alemania, en la zona norte de Italia. Ahora bien, el concepto de economía circular como tal es un concepto novedoso, evolutivo, es asombroso, pero por sí solo no alcanza. Necesita de una adaptación de todo el sistema financiero para que ese sistema pueda ser vigente y válido. Y es en ese punto de vincular un sistema económico lineal con un sistema económico circular, donde el sistema financiero genera los cambios de conducta necesarios para que, de alguna forma, esa adaptación no fuese traumática al presupuesto, porque si es traumática al presupuesto, indirectamente lo vamos a padecer todos los que están involucrados en un país determinado. Y esa evolución está impactada precisamente en el tratado. Luego, después se entra directamente en el derecho tributario, se hace una clasificación de tributos, una clasificación exhaustiva de tributos, los puntos más importantes de cada uno de ellos, donde Lucía López Parga, que vi que está también entre los asistentes, nos hace una clasificación incorporando toda la jurisprudencia que es necesaria para tener actualizada la materia. Después tenemos el derecho tributario constitucional. En el derecho tributario constitucional hacemos un análisis artículo por artículo de cada uno de los principios y cada uno de los artículos de la Constitución que han sido evaluados desde la jurisprudencia de la Corte, incluyendo la evolución de las garantías jurisprudenciales propias del Estado neutral, Estado regulador, y la tercera evolución, Estado desregulador, donde también se vinculan los efectos que genera en el sistema presupuestario, en el sistema financiero en general, la incidencia de los pagos del modelo de endeudamiento por política fiscal. Es decir, acá hay una distinción muy importante, porque el endeudamiento como recurso está previsto en el artículo 4, en el artículo 52, en el artículo 75, inciso 2, en el artículo 75, inciso 30. El punto es cuando se disocian los objetivos y se transforman en políticas monetarias que afectan las políticas financieras. Y cuando se convierten en políticas monetarias que afectan a las políticas financieras, se produce una distorsión de todo el sistema tributario, que en definitiva hace un traslado del peso tributario al consumo, y eso genera una mayor regresión económica. O sea, está todo vinculado de una forma tal, y eso es una enseñanza de Arístides, que a veces es tan simple que pasa muy invisible de lo simple que es. Y después entramos en derecho tributario sustantivo, con Simón Estriga y Ernesto Gómez Zamacola, que hacen un trabajo brillante. Luego pasamos también en este primer tomo a la incorporación de un capítulo nuevo vinculado con el derecho tributario sustantivo, que es la inteligencia artificial, toda la digitalización de la economía, la digitalización del comercio, los efectos que tienen las plataformas, los sistemas predictivos, y cómo esta nueva irrupción
de todos estos sistemas incorporados por las administraciones tributarias ya en curso, por ejemplo, el sistema de Hong Kong que lo está trayendo, la distinta jurisprudencia que existe entre Europa y Estados Unidos respecto a la versatilidad y la confiabilidad de los algoritmos, los sistemas predictivos, para ver si estos sistemas predictivos entran en tensión o no con las garantías constitucionales, porque realmente se están creando desde la tecnología situaciones novedosas que muchas veces van mucho más allá de las garantías, y es ahí donde la jurisprudencia sí tiene que poner un freno, un límite, o por lo menos establecer que los sistemas tienen que adaptarse a la ley y no la ley a los sistemas. Así que esto es un poco lo que trata todo este capítulo de inteligencia artificial. Luego después Juan nos hace una introducción al derecho tributario penal, infraccional y dictual, y digo que es una introducción porque después desarrolla todo lo que son los procedimientos sumarios por incumplimiento de obligaciones, dar, hacer o no hacer, propia de cada una de las jurisdicciones en el tomo 2, y los procedimientos infraccionales y penales en el tomo 3. Después el capítulo 6 está a cargo de Luciano Bernetti y Rubén Calvo. Rubén Calvo, todos lo conocemos, fue el socio toda la vida de Arístides, con quien también compartíamos esas tardes, esos mediodías y tardes de parrillita, todos salíamos llenos de humo. Ellos desarrollan el derecho tributario intrafederal. Y el derecho tributario intrafederal lo hacen a partir de toda la jurisprudencia de corte, todos los acuerdos que se han instrumentado, que de alguna forma la Corte los ha ido diseñando, y lo que ha ido variando de acuerdo a determinadas interpretaciones que hace de los casos, es abrir o no competencia originaria conforme el lugar donde se posicione. Y el último punto de este primer tomo es derecho tributario internacional. En derecho tributario internacional lo volvemos a tener al doctor Iriarte Giannicelli, que es el que hace inteligencia artificial, con el doctor Carlos Proto, que es un representante, un funcionario argentino ante la OCDE. Lo interesante de este tema es que aborda toda la evolución de los acuerdos internacionales, partiendo de los acuerdos que pretenden incorporar, que evitan la doble imposición, hasta llegar a la evolución que hoy tenemos con los acuerdos de planificaciones fiscales agresivas, que en muchos casos estas planificaciones fiscales agresivas crean posiciones comerciales dominantes en el mercado interno de sujetos que tienen domicilio en el extranjero, que de alguna forma desplazan a los contribuyentes nacionales con único domicilio nacional. Y bueno, y crean precisamente una posición comercial dominante en el mercado, precisamente por la planificación fiscal agresiva que pueden llegar a desarrollar. Donde incluso ya los sistemas o los foros donde se están desarrollando esto, un poco desde la OCDE y foros paralelos, tienden a encontrar un sistema nuevo, novedoso, que incorpore, por ejemplo, el modelo del convenio multilateral, a los fines de poder distribuir base imponible, de manera que los estados no pierdan su soberanía fiscal. Creo que eso es un proyecto ambicioso a largo plazo, pero es algo que se viene y eso también está tratado en este punto. El tomo 2, con esto terminamos el tomo 1, el tomo 2 es un verdadero manual de procedimientos. Es increíble, la verdad, que la generosidad y el profesionalismo de cada uno de los autores que ha intervenido en cada uno de los capítulos. En el tomo 2 incorpora la posibilidad de tener una jurisprudencia comparada, una legislación comparada, una doctrina administrativa comparada, que realmente lo hace un tomo riquísimo. Comienza con el procedimiento de fiscalización de AFIP, cuyo autor es Julián Ruiz, que es el subdirector general de fiscalización de AFIP en la República Argentina. Después sigue el procedimiento determinativo de oficio en Nación, también con Gustavo Paturlani, que es funcionario de AFIP. El procedimiento de determinación de oficio en la Ciudad de Buenos Aires, con Mónica Bossi y Juan Nigrelli, que Juan es el coordinador también de la obra.
el procedimiento determinativo de oficio en la provincia de Buenos Aires, con Sandra Marucio y Florencia Rosomando, que son funcionarias de ARBA. El procedimiento determinativo de oficio, todas las vías en Santa Fe, con nuestra querida Gabriela Tosini y Guido Corsalini, que bueno, desarrollan la actividad privada, pero han hecho un trabajo también respecto del procedimiento de la provincia de Santa Fe. El procedimiento de Córdoba con Hugo Ludueña, el procedimiento en Entre Ríos con Federico Borás, que también es funcionario de la administración, el procedimiento de Mendoza, que lo desarrolla Leandro Saumel, el procedimiento de Salta con Sebastián Espeche, el procedimiento de Jujuy con Diego Golazo, de Formosa con Enrique Morales, de Chaco con Ana Luz Vega Robles, de Misiones con Luciano Bernetti. Acá tenemos una doble actuación de Luciano Bernetti porque él es asesor de la comisión arbitral y además es representante de la provincia de Misiones, y como fue además funcionario de la provincia de Misiones, por eso también desarrolla el procedimiento de la provincia de Misiones, el procedimiento de la provincia de Corrientes con el doctor Fabián Boleas, que es el director general de rentas de Corrientes, el procedimiento de Santiago del Estero con Estela Maris Crispín, el procedimiento de Tucumán con el doctor Iriarte Giannicelli y Juan Pablo Flores. Bueno, Juan Pablo Iriarte Giannicelli participó también en el tomo 1. El procedimiento de Catamarca con Victoria Iriarte, Enrique Marengo y Diego Arévalo Boggio. En el procedimiento de Rioja con María Julieta Canovio, de San Juan con María Luján Alza, de San Luis con Pablo Aceta, de La Pampa con Alicia Cristina Peralta y Javier Darío Fornero, que además es el director general de rentas de la provincia, el procedimiento de Neuquén con Marcos Lavilli y Laura Manzano. Laura Manzano fue funcionaria de la Dirección General de Renta de Neuquén y ahora es la vicepresidenta del convenio multilateral. Río Negro con María Carolina Llano, Chubut con María Constanza Burgueño y Barguren, Santa Cruz con Matías Horacio Cabral, Tierra del Fuego con Ernesto Gómez Amacola, el procedimiento ante los órganos del convenio multilateral con Gerardo Ratti, que es asesor de la comisión arbitral, y Laura Manzano, que es vicepresidenta de la comisión arbitral. El procedimiento municipal, se han comentado últimamente después del fallo de eso, con Marcelo Giampaoli y Pablo Marín, que son funcionarios. Marcelo es subsecretario de Economía de la Municipalidad de La Matanza y Pablo Marín es el director de recursos. Consideramos que era el municipio más importante del país, porque aparte es el municipio más grande, y el procedimiento que determina en general todas las ordenanzas fiscales municipales está plasmado en este procedimiento, incluso hace un trabajo comparado de los municipios del Gran Buenos Aires, es excelente. Y el procedimiento aduanero. El procedimiento aduanero a cargo de Pablo Garbarino, que es vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, y Martín González Sebano. Con esto terminamos el tomo 2, y realmente es un tomo asombroso, y el derecho comparado que incorpora es muy importante, creo, como herramienta de estudio. El tomo 3 ya trata los tributos en particular, trata los tributos aduaneros con Eduardo, que hizo la exposición, y Noelia Escola, el impuesto al valor agregado con Antonio Crico, el impuesto a las ganancias con Lucas Gutiérrez y Juan Pablo Serrano Esper, impuesto a la ganancia mínima presunta con Daniel Dubín, impuesto sobre los bienes personales con Sergio Morano. Quiero hacer un detalle respecto a ganancia mínima presunta. Tuvimos un breve diálogo a ver si incorporábamos o no este impuesto, precisamente por su derogación en la ley 27.260, y decidimos incorporarlo precisamente por los efectos ultraactivos que tiene hasta su derogación definitiva. Por eso quedó incorporado. Impuestos sobre los bienes personales, Sergio Morano, impuestos sobre los débitos, y creo que lo vi también, impuestos sobre los débitos y créditos, Gabriel Ludueña, impuestos internos, Jorge Arostegui, impuestos a los combustibles, Selene Jarzum y Federico Curri. Después tenemos impuestos provinciales, tenemos ingresos brutos, Jorge Arostegui, distribución
de base imponible, o sea, régimen general y régimen especial, con Laura Manzano, que es la vicepresidenta de los órganos del convenio multilateral. Impuesto de sellos, con Mariano Sack, Florencia Lucinski y Manuel Balestretti, que son funcionarios de AGIP, Renta Ciudad. Impuesto automotor y embarcaciones con Mariana Rodríguez Álvarez. Impuesto inmobiliario con Belén Castagnini y Joaquín Perdiez. Impuesto a la transmisión gratuita de bienes con Pablo Lanfranco Vázquez y Nadia Ignatchik. Tributos ambientales con Paula Martínez Gorone y María Eugenia Maceió. Después tenemos tributos municipales en un capítulo único que trata la tasa de seguridad e higiene. Lo trata antes, o sea, lo trata en el periodo en que va entre el amicus y la sentencia de corte. En materia de jurisprudencia tenemos fecha de corte con la editorial el 31 de marzo de este año. Sí, el 31 de marzo fue la fecha de corte final. Por eso no hay fallos que no entraron, pero la fecha de corte es 31 de marzo. Lo interesante de esto es que al incorporar a Marcelo y al incorporar toda la interpretación que se hace de la tasa de seguridad e higiene, se incorpora toda la jurisprudencia que la propia Corte revalida, y jurisprudencia histórica, ¿no es cierto? Estamos hablando de fallos Esniafa, con Municipalidad de Berazategui, fallo Indunor con Chaco, fallo Redestar, fallo Coplingo con Lanús. Son todos fallos viejos que la propia Corte los hace propio en el actual fallo ESO con Municipalidad de Quilmes. Y bueno, digamos, estos autores rescatan toda esta materia para incorporarla ahí. Bueno, el título siguiente es Responsabilidad de las administraciones tributarias por daños al contribuyente, por Fabiana, que nos dio una clase excelente como siempre, y María Florencia Fontana. Y después tenemos el régimen penal tributario. Los capítulos son el capítulo 1, delitos tributarios, con Robertino Lopetegui, delitos relativos a la seguridad social, con María Silvia Abro, delitos fiscales comunes, con Noelia Améndola Ares, disposiciones generales sobre el régimen penal tributario, con Rodolfo Flores y Nancy Rodríguez, y procedimiento administrativo y penal nacional y provincial, con nuestro coordinador Juan Ignacio Miguel. Esto es el desarrollo de los temas que tienen 3 tomos el tratado, y que todos los autores que hemos estado, yo he tenido el privilegio de dirigirlos, pero realmente me han facilitado la tarea por el profesionalismo y la generosidad que todos han tenido, por las fechas, porque han volcado todos, y por el entusiasmo en realizar esta obra, porque realmente era un entusiasmo lo que motivó tener esta obra hoy para todos ustedes. Así que los invito a leerla cuando las posibilidades se vayan dando, y es muy importante que todos los autores hayan podido expresarse de la forma que lo han hecho para poder concretar esta obra para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a las autoridades académicas, a Horacio y a Juan, y bueno, a Fabiana y Eduardo por la exposición. Muchas gracias. Bien, concluyo yo entonces, Jorge. Voy a ser muy breve, así ya no nos demoramos más. Ante todo, al igual como hizo Juan Manuel al comienzo, quiero felicitarlo a Jorge, Eduardo, a Juan Ignacio, que coordinaron, dirigieron, bueno, y a todos los que hicieron estos 3 tomos que describió en sus líneas generales Jorge. Que bueno, también te agradezco las referencias, me emocionaste, ¿no? A mi abuelo, a mi papá y a gente que quería mucho, como Silvetti, bueno, y Adriana Adorno, ¿no? Muchos años y me venían recuerdos, digamos, con Adriana nos conocimos en los años 80 en el Tribunal Fiscal de la Nación, en la Sala A, ella secretaria de Moró, yo secretario de Egidio Rogelio Abálsamo.
también aprovecho para mencionarlo, un gran vocal, sabía muchísimo de derecho tributario y una persona buenísima, buenísima. Pero, y que, bueno, con personas así también se hace lo mejor de una comunidad académica, ¿no? Así que, bueno, gracias por esos recuerdos. Dos, tres cosas nada más me gustaría señalar para concluir. Primero, la verdad que obras de esta envergadura uno siempre las agradece, ¿no? Tener la ambición para hacer este tipo de textos como los que hace, bueno, Juan Manuel con el derecho penal tributario, pero el esfuerzo, por ejemplo, pienso ahora en Sebastián Espeche, de hacer todo un libro él mismo sobre el derecho financiero y tributario, y esto, que es una obra colectiva y que hacia dónde van, yo creo que es hacia donde vamos también, ¿no? Ya creo que va a ser muy difícil pensar hoy en día que una sola persona pueda abarcar a la manera de esos grandes tratados tradicionales, ¿no? de derecho, toda una materia como es el derecho financiero y tributario. Bueno, aquellos que emprenden esas tareas de hacer esos tratados por sí mismos, la verdad, bueno, admiro el esfuerzo que hacen y no hay muchos, por otra parte, no tenemos en nuestra área y en otras áreas del derecho afines a la nuestra tampoco. Bueno, está el caso, tal vez el Tratado de Derecho Administrativo que hizo Carlos Balbín, ¿no? Que, bueno, renovó, que tiene un doble mérito. Primero hacer todo un tratado y después renovar la manera de pensar la propia área en la cual él desarrolla, que, bueno, ya la suma de esas dos cosas es para admirar. Pero realmente hacer esta obra colectiva es, bueno, es para otra vez felicitarlos. Vos ya mencionaste todos los temas, a mí me gustaría, de todo lo que mencionaste, destacar dos o tres cosas que a mí es lo que más me llamó la atención, además, y creo que es uno de los activos más importantes de este libro. Sí, en primer lugar, el tomo 2, ¿no? Porque poder tener una visión de todos los procedimientos administrativos de cada una de las provincias, creo que es algo importantísimo para tenerlo todo en una obra, ¿no? Aun cuando, claro, cada uno de esos procedimientos sea mucho más rico que esa síntesis, pero creo que no teníamos un ámbito donde todo esto pudiera verse de manera conjunta. Después, me parecieron muy interesantes aquellos capítulos que tratan cuestiones más inusuales en nuestros libros tradicionales. Bueno, tal lo que hizo Fabiana, ¿no? Es el capítulo sobre el tema de la responsabilidad, pero pienso también, me interesó muchísimo el de la administración tributaria y la inteligencia artificial y el uso del Big Data. Bueno, creo que ahí se está abriendo, no se abre, no se está abriendo en la práctica de las administraciones públicas en la medida que la vida se digitaliza, como estamos viendo esto que estamos viviendo ahora, también se digitaliza la actividad del propio Estado y esto trae, bueno, innumerables consecuencias y cuestiones para pensar, discutir, reflexionar, etc. Y otro capítulo me pareció muy interesante, es el último del primer tomo, si no me equivoco, el dedicado al derecho internacional tributario, ¿no? Bueno, donde está centrado en toda la problemática, por un lado, de la globalización, de la economía digital y de todo lo que viene transformándose, digamos, simbolicémoslo, no lo concentra, pero simbolicémoslo con las acciones del plan BEPS, ¿no? Y todo lo que eso viene implicando de transformación muy profundo, digamos, o ahí hay muchas de las cuestiones que
hoy en día están transformando nuestro derecho financiero y tributario, como la idea de transparencia, el intercambio de información, bueno, cómo enfrentar a la economía digital o la economía digitalizada, ¿no? Ya no solo la economía digital. Así que, bueno, y también interesante, ¿no? El capítulo sobre el derecho intrafederal, ¿no? Porque es interesante el capítulo sobre el convenio multilateral y otro sobre el derecho intrafederal ya integrado a nuestros conocimientos habituales. Por supuesto, también yo tengo, por mi parte, fui a medida que iba leyendo, desde que me dejaste, Jorge, el libro, innumerables cosas que fui marcando y señalando de críticas, discusiones, que me fui haciendo y debatiendo conmigo mismo a medida que leía el libro. No es el momento para señalarlos, solo, digamos, como el más notorio es una discusión, y tal vez interesante en otro momento para hacer, metodológica, ¿no? Porque hay un énfasis en el curso del libro en hablar de derecho tributario administrativo, derecho tributario constitucional, y creo que, bueno, habría muchas objeciones a esa manera de encarar o estructurar el conocimiento tributario y financiero. Pero bueno, yo creo que esas son cosas que serán interesantes justamente para discutir y tener textos escritos por nosotros, para poder discutir entre nosotros. Es algo realmente que da mucha felicidad, porque finalmente somos una comunidad académica en crecimiento, pero que tampoco somos unos grandes productores de conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos enormes desafíos para reflexionar sobre nuestra tradición, sobre los problemas y los desafíos que hoy tenemos que enfrentar. Y entonces es muy importante poder generar nosotros mismos textos para pensar desde nuestra perspectiva nuestros problemas. Si no, pensamos nuestros problemas con las perspectivas de otros realizados en otros lugares, en otros contextos, con otros intereses, con otras situaciones económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera. Así que, y nosotros en Argentina, al nivel rioplatense, como diría Casás, al nivel latinoamericano, tal vez como agregaría mi papá, tenemos una tradición muy fuerte del derecho financiero y tributario, y que, bueno, tenemos otra vez el desafío de profundizarla, renovarla y desarrollarla en el camino de todos esos maestros que vos mencionás y tantos otros con los cuales nos formamos y estudiamos. Así que para cumplir realmente, bueno, felicitaciones a todos, porque mucha gente conocida, amiga, que ha participado de este emprendimiento, que ojalá que sigan así, y bueno, creo que podemos dar por concluido, ya que nos autoorganizamos en estas jornadas, lo puedo dar por cerrado, y diciendo, bueno, nunca termino, ¿no? Pero por eso, cuando vos, bueno, me dijiste de este libro, para nosotros también desde la facultad es importante hacer la difusión de los textos que producimos nuestra comunidad. Así que ojalá que podamos reiterar eventos como este muy cotidianamente, presentando y difundiendo los textos que escribimos. Así que, bueno, buenas tardes a todos, feliz fin de semana y, bueno, muchas gracias por haber participado en este encuentro.